Continuamos con Comunicándonos, el ciclo de agroempresario.com que busca referenciar la bioeconomía como motor del desarrollo territorial, federal y la inserción en los mercados internacionales. Hay muchas cadenas importantes para este vínculo con la bioeconomía, con la generación de biomasas importante y con el grado de valor. El más importante el conocimiento, pero sin duda es el maíz, el gran aporte de las Américas a la alimentación global, es un rubro fundamental y bueno, por eso tenemos la suerte de hoy conversar con Federico Zarboni, presidente de la cadena del maíz y del sorgo de la Argentina. Maizar, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación del año del maíz, que viene de un año complejo? Hubo unas discusiones a partir del problema de la chicharrita, etcétera, el año pasado, que están siendo revertidas, ¿no? Y hay un panorama que entiendo vale la pena tener presente, ¿no? Sí, realmente mucho mejor, ¿no? Yo creo que siempre digo que en el otoño hubiesen dicho que hoy la situación iba a ser esta, ni el más optimista hubiese pensado que íbamos a estar en una situación con esta situación prácticamente sin presencia de chicharrita, no solo en la zona núcleo, en la zona mediana, que como se clasifica, que es norte de Córdoba, Santiago del Estero, que es la zona más afectada porque fue la que menos tuvo un alto impacto. Ahí no hay, y tampoco hay en el NEI y en el NOA. Así que ya estamos entrando a diciembre, la semana que viene. A tiempo para la segunda, todavía. Plena fecha, lugares, ¿no? Claro, de fecha siempre segunda. ¿No? Recordemos que Argentina siembra entre 60 y 70%, 65% siembras tardías. Así que, bueno, con una perspectiva muy buena, cambiando un poco la perspectiva por dos motivos, o varios motivos. Uno es que se cortó la sequía y empezó a llover muy bien, en zonas con muy buena humedad para sembrar el maíz. La otra, que el margen mejoró un poco, el margen de maíz mejoró, se empeoró por el margen de otros cultivos, cosa que entonces es más rentable el maíz que otros cultivos. Y bueno, y después no hay chicharrita. Entonces, eran tres factores que afectaban mucho al principio de la siembra, y hoy vemos que hay zonas, por ejemplo, vengo de Río Cuarto, donde las proyecciones, digamos, o las perspectivas de siembra de bolsas quedó atrás, y se está vendiendo 20-30% más de las proyecciones de bolsas que había, digamos, la demanda aumentó mucho estos días de maíz, y vemos que el productor, al ver que no hay chicharrita en los lotes ya sembrados, y al ver que hay buena humedad, y al ver que los vecinos siembran, empiezan a tener una perspectiva distinta. El número está atractivo también. El número está atractivo, todos sabemos la importancia de maíz en la sustentabilidad de la producción, especialmente cuanto más al norte, suelos más frágiles. Sin maíz no hay sustentabilidad en el sistema productivo, digamos, agrícola. Por lo tanto, la gente se va soltando y en muchos lugares están empezando a sembrar, están en las bolsas. Y creemos que la baja en la superficie de siembra, que en su momento se esperaba que sea un 20 hasta un 25%, va a ser mucho menor, porque se va a sembrar mucho más maíz del que tenemos previsto en un momento. Es una buena noticia porque, bueno, esto va a generar, como siempre ocurre, la cadena del maíz es una cadena importante, y especialmente en algunas de estas zonas que están marcando, ¿no? Que están un poco más lejos de los puertos, y entonces ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa y qué debería pasar? No, bueno, digamos, yo creo que empecemos por la sustentabilidad del sistema, ¿no? Sí. Digamos, los productores dicen, ya saben, se aprobaron en NEA-NOA que si siembran solo soja, la soja no rinde, porque el suelo no aguanta, pierde porosidad, y no hay estructura, no hay materia orgánica, no hay generación, digamos, no es viable. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ahora al ver es un cultivo rentable y hay mucha demanda en esa zona muchas veces, cosa de que también el productor siembra, porque traer maíz de otras zonas es muy caro para esa zona, ¿no? Todo lo que es de y llevarlo de ahí hasta el puerto también, entonces transformarlo localmente. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que eso, en el mundo, por transporte terrestre, llevar más de 500, 600 kilómetros el maíz no es rentable, hay que transformarlo. Eso es de importancia de generar valor agregado, más en un país normal, sin retenciones, en el cual todos los cultivos tienen que retener, que creo que vamos a eso a la brevedad. Necesitamos ir a eso a la brevedad, un país sin retenciones, con reglas claras, reglas de juego claras, un solo tipo de cambio, sin cepo. Creemos que el gobierno va a ese rumbo, lo apoyamos y lo necesitamos, y en ese caso es todavía más importante transformar el maíz a distancia, es decir,
En el mundo, el maíz cerca del puerto se exporta y lejos del puerto se transforma. Eso es una regla mundial que acá no se da muchas veces por las distorsiones de nuestra economía. Pero en una economía normal, sí o sí va a ser eso, porque si no, deja también de ser rentable frente a otros cultivos, el maíz. Ahí tenemos distintos tipos de transformación. El maíz es muy amplio, que va de las producciones proteínas, pero también biocombustibles, ¿no? La posibilidad de incrementar el corte con etanol a partir de maíz, ¿cómo es la posición que están teniendo? Bueno, siempre nosotros fomentamos mucho eso y sin dejar el dato que cuando se dice se hace etanol, que se ve como que se hace nada más que biocombustibles, ¿no? Es mucho más rico, ¿no? Es mucho más. Hay un montón de subproductos, ni hablar de la burlanda, que es casi el 40% que vuelve, producto mucho más digestible para los feedlots, para los tambos. Lo que genera un clúster, digamos, de biocombustibles en la zona genera mucho valor agregado, no solo a través del biocombustible. Biocombustible es fundamental porque es lo que da el octonaje a las naftas. Todas las naftas premium se logran a través de biocombustible. Si no, la nafta, el combustible, a través del petróleo no hay combustibles premium porque no llega al octonaje que tiene con el biocombustible. Vengo de Brasil, impresionante transformación. El mundo va... Contanos un poco de Brasil y de por qué fuiste a Brasil, porque también es importante. Bueno, a Brasil fuimos siempre, Maizar tiene una alianza internacional que es Maizol, con Abramilo de Brasil y con US Green Council y National Corn Grower Association de Estados Unidos, que trabajamos en conjunto 3 países. ¿Por qué? Porque los 3 producimos más del 50% de maíz que se produce en el mundo, pero tenemos más del 80% de las exportaciones de maíz. Y eso se creó para defender especialmente la biotecnología. Muchas contra que había hacia la biotecnología, y los 3 países producimos con la misma sistema a través de productos transgénicos y hoy con edición génica. Al ir juntos a 3 países nos da una fuerza muy grande y fuimos a la OMC, fuimos al Parlamento Europeo, fuimos a México, a muchos países, al sudeste asiático, a demostrar por qué producimos así, por qué no vamos a cambiar de producir, porque así somos más sustentables y la necesidad que tenemos para ser más sustentables y más rentables. Siempre decimos, no hay sustentabilidad sin rentabilidad, por lo tanto, eso siempre lo planteamos así. Y bueno, y a Brasil fuimos a ver un poco, otras charlas que tuvimos, fuimos ahora hace poco con un viaje a ver cómo trabaja el sector agropecuario con la parte política. Crearon un Instituto Pensar Agro, en el cual hoy tienen un bloque parlamentario que tienen más del 60% de legisladores, el bloque parlamentario. Sí, muy potente. La fuerza que tiene en Brasil para sacar las leyes, para ver las políticas públicas. El viaje de Barbechando estás hablando. Fuimos con Barbechando hoy se amplió hacia Agroindustria, una entidad que la forma Barbechando, con las cadenas, la forma ASA, la forman productores privados, hay algunas gremiales también. Entonces, con eso la idea es trabajar en conjunto con los diputados, dándole letra, dándole información, llevando desde el sistema productivo las leyes que hay que sacar y los motivos por los cuales hay que sacar las leyes y argumentos y fundamentos que ellos no tienen. Entonces están trabajando muy bien, muy de la mano con muchos legisladores. Acá fuimos con 25 diputados y senadores, fueron muy contentos, y a poder tratar de replicar un poco. Y periodistas, ¿no? Porque estuvo Ángel en Aveira también Ciclo. Fueron periodistas, me estaba olvidando de eso. Pero lo importante es trabajar todos para el sector, sabiendo la importancia que tiene el sector agropecuario en el interior del país, ¿no? En este bloque parlamentario brasilero no son todos chacareros los que están. Son por ahí médicos o son abogados de ciudades del interior que ven la importancia que tienen las buenas políticas agropecuarias en sus localidades. Y eso los hace meterse en el bloque parlamentario. Entonces, el sector agropecuario el desarrollo es lo más federal que puede haber, porque está en todo el país. Entonces, ellos, al ver esas políticas y ese desarrollo en sus localidades, entienden y tienen muy claro la importancia que tiene el desarrollo de todas estas políticas y todo este valor agregado en origen, en las localidades que se producen. Esta transformación que ha hecho que Brasil en pocos años dé un salto gigante, tanto en términos productivos, directos del grano, como la utilización para
ser hoy líderes en la exportación de pollo, de cerdo y otras proteínas, ¿no? Y a Brasil se habla que son la Arabia Saudita de los alimentos, sí, Claro. se lo conoce hoy en el mundo, producen alimentos para más de 1.000 millones de personas. No olvidemos que ellos hace 40 años eran importadores de alimentos. Sí, claro. Importaban Importaban carne de Argentina. Bueno, carne, trigo ejemplo, y sí, maíz claro, también. sí, claro. Y hoy pasaron a ser los principales exportadores con una capacidad de crecer sin deforestar, porque todo el crecimiento se hace en pasturas degradadas, tienen un potencial enorme de producir, y hoy son líderes no solo en carne bovina, en pollos, casi en cerdos, en etanol, en jugo de naranja, sí. Bueno, Muchísimo. en arroz, en algodón, y tienen un potencial enorme, y hoy sostienen el PBI de Brasil, lo sostiene el agro. Crecimiento en áreas de riego, mucho crecimiento en el interior del país. Crearon la agricultura tropical ellos, la transformaron a través del Embrapa también, y los productores, el sector privado, y hoy tienen un empuje enorme. Y justo en energía, en etanol, hoy Brasil tiene más de 50% de energía limpia, y todos los autos son autos flex, es decir, no son eléctricos, sino son híbridos entre etanol, hasta hay localidades que son 100% de etanol los autos, y eléctricos. Y llevan toda su matriz energética a eso, con una eficiencia muy buena y con una muy, muy limpia para el medio ambiente. Bueno, todos estos elementos que están potenciados por este cultivo maravilloso, ¿no? que es el maíz, que tiene una capacidad tan grande de generar biomasa, biomasa que va a una parte al grano y otra parte al ambiente como rastrojo, ¿no? Tal como dijiste, permitiendo que la materia orgánica no se pierda, etc. ¿Cómo ves desde Maizar el 2050? ¿No? ¿Hacia dónde habría que ir? ¿Qué cosas se podrían impulsar desde ahí? Mira, hoy estamos trabajando muy fuerte en un proyecto que hicimos junto a el ITBA, una universidad, y junto a con Maizar, para poner en números esa transformación de valor agregado. Es decir, ya no es solo decir que nos queremos quedar en el relato, si hacemos esto, por ejemplo, si agarramos una localidad como Rafaela, Jesús María o el San Luis, si agarramos una localidad, de esa localidad salen tantos camiones por año que generan tanto ingreso a la localidad. Entonces, le ponemos números que pasa si transformamos eso en proteína de carne, en etanol, en subproductos, bueno, enormidad de cosas que se puede hacer con el maíz. ¿Cuánto genera eso de mano de obra? ¿Cuánto genera de riqueza a las ciudades del interior? Eso lo estamos haciendo, vamos a trabajar muy fuerte en eso para el año que viene, con Maizar. Era el plan de este año, de Chicharrita nos lo sacó y nos dejó fuera de todo este tema, pero hoy volvemos a tomar mucho impulso en eso, midiendo también la sustentabilidad de nuestro sistema, de nuestra producción de maíz. Siempre es muy importante medir cómo producimos. Sí, el año pasado se midió la huella de carbono y fue un resultado espectacular, ¿no? Sí, pero yo también creo que hay que medirla porque hoy estamos con una presión de afuera muy importante de Europa, que no es solo ambiental, sino son varias arancelarias. No, muchas veces se utiliza y malamente, ¿no? Estamos viendo la resistencia que hay en Europa hoy al acuerdo de Mercosur, Unión Europea. Con argumentos falaces. Y bueno, siempre nos vamos a poner otra contra. Es decir, nosotros tenemos muy claro de que Europa pretende hoy tomar una política, es decir, policía ambiental y social en el mundo, en el cual quiere que produzcamos como ellos quieren. Y nosotros siempre cuando fuimos allá les dijimos que con nuestro clima, nuestro ambiente, nuestra estructura socioeconómica, no se puede producir como en Europa. Y además tampoco son ellos para decir nosotros cómo vamos a producir. El stock de carbono que hay en la atmósfera lo generaron ellos, ¿no? Además, ellos son mucho más ineficientes que nosotros. Sí, claro. Yo tengo un número que hicimos hace muchos años, que hicimos con la Asociación de Maíz. Yo no estaba en Maizar, de Francia, pero es muy, muy significativo. Hicimos un cuadro comparativo de cuántas horas de tractor necesitabas para trabajar una hectárea de maíz. Desde que uno empieza a barbecho hasta que lo cosecha. Y en Argentina era menos de una hora. Yo mandé que era una hora. En Francia son 12 horas de movimiento de tractores, gastando combustible, moviendo el suelo, quemando materia orgánica y tirando dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando llegué a Po, que era el Congreso, me dijeron que estaba mal mi número, porque no puede ser tan poco, tan bajo. Entonces pedí un pizarrón, lo escribimos, me daba 53 minutos, y tampoco ponía máquinas tan grandes, ¿no? Pero acá son tan eficientes produciendo con la directa,
Y bueno, ellos decían que no podía ser. Y bueno, al final mostramos fotos, explicamos. Venga, muchachos. Bueno, pero ellos quieren traer ese modelo acá. Es decir, es increíble. Y hoy, el Acuerdo Verde, la reducción de fertilizantes y de fitosanitarios, es imposible producir eficientemente inviable, totalmente. y con una huella de carbono más alta, porque la producción orgánica produce tan poco por hectárea, por kilo por hectárea, que al final ellos necesitan 4 o 5 hectáreas, lo que acá producimos en una. Entonces, el impacto ambiental de ese kilo de maíz producido nuestro es mucho más eficiente y más bajo que el de ellos. Y eso lo tenemos que medir, lo tenemos que mostrar. Nos falta eso, vamos a ver si podemos trabajar en eso. Pero nos quieren traer un sistema que no es eficiente y nos fundimos todos los productores. Es decir, en eso, con barreras arancelarias, bueno, hay que trabajar, pero nosotros tenemos que demostrar cómo producimos nosotros. Sí, no hay que confundir que hay algunos problemas ambientales ciertos con la instrumentación ideológica y para arancelaria con instrumentos como estos. Pero pongamos toda la película, porque cuando uno va a discutir a Europa, te pone una partecita de la película. Sí. Y no, yo quiero ver toda la película. No pongan pongan un solo pedacito chiquito. Siglos, ¿no? Sí, y hoy también, si querés, ¿sí? Porque hoy produciendo maíz año a año somos mucho más eficientes y mucho más amigables con el medio ambiente nosotros que ellos. No hablemos de que ellos se deforestaron toda Europa y ahora pretenden que no se haga acá. Y ahora, bueno, quemaron todo el carbón que podían. Y siguen con minas de carbón. Sí. Hoy la matriz europea, más del 10% de la energía sacan de minas de carbón. Sí. Y de problema cuál es, mi vaquita, que está en un ambiente de pastura que fija mucho más carbono, el ambiente, el sistema productivo, la pastura, que lo que emite la vaca. Pero mi vaquita es el problema que me quieren sacar cuando ellos usan carbono vegetal para la matriz energética, o hay una nube de aviones, viene SAPS, que ven los aviones volando, parece un enjambre de abejas, bueno, y se miden en eso, y entonces hay mucha hipocresía, en todo eso, mucha hipocresía, y tenemos que defendernos. Sí. Eso. Para defendernos los datos, ¿no? El camino que hay que medir. Hay que medir y contra esa medición. Si no tenemos cómo demostrar con nuestros números, no sirve. Bueno, muchas gracias, Federico. No sé si querés cerrar con... Bueno, creo que se está abriendo una oportunidad nueva con una macroeconomía estable, aprovechémosla, ¿no? Y tengamos como sector un discurso unificado. Que Maizal en este sentido tiene la ventaja que adentro de la organización está todas las... Somos más de 40 organizaciones, es muy amplia la cadena. Y bueno, y tratemos de ver, sí, que con reglas claras de juego transformemos, generemos ese valor agregado y aumentemos producción para seguir exportando, generando divisas y generando valor agregado en el interior del país. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, sin dudas el maíz es central en la bioeconomía de Argentina y del mundo, y el potencial actual es gigantesco de crecer tanto en la producción como en la transformación. Y ahí buena parte del arte de las políticas va a tener que ver con esto, ¿no? El Maizal está jugando un rol importante en los últimos años, marcando muchas de estas cuestiones. Así que gracias por estar. Continuamos entonces con nuestro ciclo comunicándonos de agroempresario.com. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos.